Hola gente de YouTube, bienvenidos a una nueva video de acción. Esta vez vamos a ver los degadores de carne, los marines más polémicos de Warhammer, de Arcano TV, si no me acuerdo mal, se le fue el internet. Así que empecemos. Antes de empezar con el video, momento hambre. Voy a estar creando contenido original en mi nuevo canal, Vale. La Cueva de Pandro. Así que nada, hombre, pásate por ahí y tírame un cabo para comer, ya sabes, comida. El death metal es un subgénero de heavy metal que se caracteriza por tres cosas: riffs pesados, letras que hablan sobre lo miserable que es la vida y, por último, pero no menos importante, logos que nadie entiende. Con el paso de los años este subgénero evolucionaría y se convertiría en otro que para muchos es la versión resultante de aplicarle suero de super soldado y bendiciones de un dios del caos al deathcore. O sea, exactamente lo mismo pero con riffs aún más pesados. Logos que se entienden menos y cantantes que rompen el velo de la realidad con guturales. ¿Por qué le estamos hablando sobre deathcore en un video de Warhammer? Pues el capítulo de los desgarradores de carne es la cosa más deathcore de todo el universo. ¿Qué es eso de dudar civiles? ¿Tener movimientos introspectivos o tener estabilidad mental? Todo eso es de pusers. Los desgarradores de carne, en cambio, son una marea carmesí que existen no para salvar tu día o hacerse los héroes. No, en sus manos, manchadas de sangre tanto de inocente como impía, ya será tarea de cortar, devorar y desgarrar a los enemigos del imperio. Por algo nos gusta llamarle los ángeles carniceros, que, ahora que lo pensamos, es un buen nombre para una banda de thrash metal. Malditos con la sed roja y la rabia negra como ningún capítulo sucesor de los Ángeles Sangrientos. Estos berserkers en cualquier momento pueden perder la cabeza y devorar tanto aliados como enemigos. Una vez sus defectos genéticos salen a la luz y su mundo se tiñe de rojo, la masacre es lo único que importa. Tengo entendido que son muy odiados por los demás capítulos de los Ángeles Sangrientos, por ese simple hecho de que no les importa si están matando a un enemigo o un aliado, ellos van a matar cualquier cosa. Así que tiene sentido. Más porque después sí todos conocen a los Ángeles Sangrientos como el capítulo de Sanguinius, el que suele tener más piedad, por así decirlo, o que también ayudan a la gente. No al nivel de los salamandras, pero sí. Como que se llevan un poco eso del ser vampiros espaciales al límite. Demasiado. Pero bueno, continuemos. Que tampoco quiero perder mucho tiempo hablando, ya que el video es largo y también hay otro video que ustedes quieren que vea. Y perdón si me escucho un poco desanimado, porque no, ya va como no sé cuántos videos que me gustaría subir, pero que siento que no puedo hacerlo. Ya, lo que dijo jugador. Y por tropecientos crímenes de guerra son considerados de forma casi unánime como el capítulo más polémico de todos. De hecho, es sorprendente que estemos hablando ahora mismo de ellos como un capítulo activo y no como uno purgado o excomulgado. Pero sentido. No los juzgues por su apariencia o sus armaduras manchadas con las vísceras de 4 familias imperiales. Realmente no son tan malos como parecen. Mira, todos los hijos de Sanguinius tienen una enseñanza detrás de sus historias. Los lamentadores nos hablan sobre la empatía y el humanismo. Los propios Ángeles Sangrientos son una crónica sobre la lucha contra la adversidad. En este caso, los devoradores de carne, fuera de que su lore pareciera un álbum de metal hecho por el mismísimo diablo por lo heavy que es, te hablan directamente para decirte que todos, independientemente de nuestra naturaleza, podemos hacer el bien. Y en este caso, incluso los monstruos son capaces de convertirse en héroes. Mastit Amit. Ese nombre, en plena Gran Cruzada, tenía el mismo peso que mencionaste a Mike Tyson por allá en los años 80. O sea, uno de los hombres más temidos del planeta, en este caso, de la galaxia. Todos suelen pensar que los hijos de Sanguinius, sin excepción, son idénticos a su padre. Guapos, con modales, perfectos y, en general, criaturas más cercanas a los propios cielos que la tierra que pisamos nosotros, los simples mortales. Nasir Amit era un ángel, sí, pero uno de la matanza. Al contrario que los hijos del primarca en la antigüedad, o incluso muchos de sus hermanos menores en la Gran Cruzada, él vivió los primeros años de su legión. En esos días no eran conocidos como los Ángeles Sangrientos, sino por un título que causaba pavor entre sus propios aliados. No sé si eran los degadores de carne o la legión de nacida. No recuerdo bien, porque no me acuerdo bien la historia de estos, de los primeros años de su legión, pero literalmente se comían los cadáveres, mataban a todo el mundo, eran literalmente monstruos esperando a ser purgados, hasta que llegó Sanguinius y más o menos los corrigió. Así que sí, tiene sentido. Sí, literalmente el canibalismo del capítulo. La Legión de las Apariciones o Legión de los Resucitados. La traducción es
complicada. Antes de la llegada del Sí. Primarca, sus hijos estaban fuera de control. La sed roja causó tantos estragos entre ellos que era difícil mirar semejante aquelarre de monstruosidades y afirmar que se trataba de una legión de astartes y no una jauría de lobos rabiosos. Apenas había rastro de cohesión moral o elemento alguno que hace a un ejército ser un ejército. Este enjambre de vampiros viajaba a sus objetivos como una plaga de mangostas y dejaba atrás un océano carmesí. Era incluso apropiado clasificarlos como una especie de evento meteorológico, pues su presencia en cualquier locación dejaba estragos similares a un huracán, con la excepción de que este último no se come a la población civil ni lastima a otros marines espaciales en arrebatos de ira animal. Solo cuando Papi Sanguinius apareció, la Legión de las Apariciones se redimió y pasaron a ser los ángeles sangrientos todo chéveres que conocemos. Bueno, solo 9 de 10, ya que ese uno resultante, ese cordero descarriado, era Nasir Amit. Mira que los marines espaciales son generalmente tipos violentos, pero Nasir Amit parecía sacado del roster de Mortal Kombat. No importa que el Primarca estuviese a la cabeza de la Legión y les hubiese enseñado a controlar su naturaleza. Este salvaje seguía perteneciendo espiritualmente a la Legión de las Apariciones. Nasir pasó a la fama por 3 sencillas cosas: tener cero paciencia, parecer un devorador de mundos y, en última instancia, encarnar la ultraviolencia de su padre genético. Puede que gran parte de los vástagos del Primarca heredaran su misericordia, dones genéticos y tantos otros aspectos. Él era la faceta de Sanguinius que todos ignoraban, pero que estaba ahí. Este ángel sangriento no reprimía la sed roja. A ver, tiene sentido, porque siempre tiene que haber alguno que vaya contra las reglas o que sea el... ¿Cómo se dice esto? La oveja de color oscuridad. Ya saben, siempre tiene que haber alguno. Así que, irónicamente, tiene sentido también. Pero bueno, supongo que si está aquí es que el tipo se pasaba a 3 pueblos o 5 ciudades, dependiendo de cómo quieras verlo. Bien, dejaba que controlara su ser en el frenesí del combate, que las extremidades de sus enemigos volasen mientras una espiral de rabia absoluta consumía todo su raciocinio. La archiconocida banda Slayer tiene una canción llamada Raining 40. Blood, un temazo que, puesto a todo volumen, te hace crecer la barba. Dibujar un pentagrama en el suelo e invocar 8 pinches demonios de What cuerno. the fuck? Si hay una forma de describirte cuán salvaje era un ángel sangriento, es diciéndote que si Nasir Amit fuera una canción, sería Raining Blood. A pesar de ser feo, más feo que un auto por debajo, tener cero escrúpulos, ocasionar carnicerías con una terrorífica regularidad y ser considerado un crimen de lesa humanidad con patas, Sanguinius, como la tremenda figura paterna que era, amaba a Nasir. No por nada el desgarrador de carne, como lo apodarían tiempos después gracias a su hobby favorito, formó parte del círculo interno de su padre. Pues ten en cuenta algo, estar cubierto de extremidades de tus enemigos 24/7 no es incompatible con ser un excelente guerrero y uno de los mejores ¿Verdad? líderes dentro de tu legión. Pero no venimos aquí a contarte sobre su personalidad, color favorito, signo zodiacal ni nada de eso. No, la función de esta sección es hacerte entender lo salvaje que era este ángel sangriento, como para que le apodasen el desgarrador de carne. Claro, es válido que digas, chicos, lo están inflando mucho, es otro marine sobrevalorado. Y a ver, vamos a hacer como que no dijiste eso. Acá una prueba de tu error. Si de verdad piensas eso, en una ocasión, 2 devoradores de mundos se iban a pelear con Cargos, uno de los mejores amigos de Nasir. También otro devorador de mundos, sí, ya verás que su círculo de amistades eran tipos con trastornos muy similares a él. El caso es que, como todo compa que se respete, este salió a defender a Cargos. A ver, tiene sentido que lo quieran mucho, porque posiblemente, si no estoy mal, espero no equivocarme, capaz que este también participó durante la herejía de Horus. Y que seamos honestos, en la herejía de Horus no importaba que hay que había que eliminar a los traidores. Así que tenía uno que literalmente podía separar a alguien de su cuerpo fácilmente, era muy útil. O sea, literalmente un guerrero hecho y derecho. No importa si terminaba todo cubierto de sangre o de otros fluidos. Pero bueno, continuemos. Enfrentándose a 2 marines espaciales junto a su compa en un duelo a muerte. Los hermanos de batalla aparecieron en la arena de combate, unidos por una cadena como dictaba la tradición. Sus oponentes aparecieron poco después. Su multitud rugió sus nombres en un altavoz anunciando el nombre del dúo: el desgarrador de carne y el desgarrador de sangre. El Primarca Angron e incluso su padre Sanguinius contemplaban atentamente la escena. Tanto Nasir como Cargos lo tenían claro, no podían fallar, no frente a sus señores. Los oponentes chocaron uno contra otro, cortaron y sangraron, pero solo un bando se mantuvo en pie. Nasir y Cargos se alzaron. A ver, estaría bueno, la verdad, un capítulo con la... ¿Cómo se llama esto? Con la semilla genética de los devoradores de mundos y los lobos lunares. ¿Eran lobos lunares o la Vilca Fenrica? Siempre los confundo, la verdad. Estaría bueno, imagínate uno con la ferocidad de un hijo de Angron y con la capacidad de volverse un lobo por la falla de la semilla genética. Hubiera estado muy bueno. Literalmente sí sería un monstruo de guerra. Lástima que creo que eso nomás podía aparecer en algún
en alguna miniatura custom, una historia así de fanfic. Con la victoria cuando sus rivales cayeron sin vida sobre la arena. Angron quedó encantado con el espectáculo y hasta felicitó a Cargos, cosa rarísima de ver en el Primarca. Muy probablemente hasta pensó en adoptar a Nasir, pero Sanguinius, bueno, el ángel vaya si se enojó. ¿A qué no adivinas cuál fue el castigo que le impuso por enfrentarse a dos primos lejanos? Cualquier otro padre lo hubiese dejado sin jugar en la PC por 2 semanas. O no sé, dejarlo sin jugar con los compas hasta que se olvidase. Pero no, el ángel le dijo, cómete los cerebros de los devoradores de mundos caídos por andar de violento. Efectivamente, eso pasó. Y el pobre Nasir siempre lo ha visto como, tal vez, su mayor vergüenza. Aunque eso sí, esto no era la primera vez que participaba en una arena de combate, ni mucho menos. Ya era un veterano papeándose oponentes en los duelos que organizaban a los devoradores de mundo y claro, dentro de su propia legión, él y su compa Cargos eran algo así como el dúo número 1 del servidor. Por si el guerrero número 1 en tu legión dentro de los rankings PvP no era ya suficiente, Nasir tendría duelo con, sin discusión alguna, el oponente definitivo, Karn el Traidor. Muy pocos antartes, aún en la Gran Cruzada, se hubiesen atrevido a pelearse con semejante monstruo. Pero Nasir, dada la casualidad de que él también era otro monstruo, el desgarrador de carne y el devorador de mundos pelearon. La furia de los clavos contra la sed de sangre. Una auténtica pelea de titanes cuyo resultado fue un empate. Sí, Nasir estaba al nivel de Karn y viceversa. Ambos quedaron altamente malheridos después de romperse la cara mutuamente y nunca hubo un ganador oficial. Pero bueno, hacerle tanto daño a Karn y encima empatarle, eso no lo hace cualquiera. Pero ¿sabes cuál es nuestro momento favorito? El que nos hizo decir que este tipo es el macho. Una simple escena durante el asedio a Terra. En el combate final de la herejía, el desgarrador de carne se sintió como cubano en una mesa de buffet. El tipo no daba abasto con la cantidad de bajas que infligía en el bando traidor. Claro, es sencillo pelear con traidores y rompejuramentos de los cuales nunca has oído siquiera su nombre. Pero, ¿qué tal un amigo? Un rostro conocido apareció frente al desgarrador de carne. Cargos, su hermano de batalla, su dúo, su compa, su bro, su cuchurrumí, estaba luchando en el bando de los traidores, ahora consumido por la furia de los clavos del carnicero. El caso es que ambos pelearon, y en determinado momento Cargos recuperó la conciencia, reconociendo a su querido hermano amigo. Este tipo de escena suele ser lo más cliché del mundo. Dos personajes suelen tener un diálogo todo veloz y filosófico sobre su destino actual para luego perdonarse o algo del estilo. Cosas de escritores mediocres. Pero como la novela donde ocurre esto, o sea, Echoes of Eternity, la hizo el maestro Aaron Deskit Bowen, eso no pasó. Al oír estas palabras de su antaño mejor amigo, Nasir no sintió una sola pizca de misericordia. No, este escupió en la cara del traidor y rebanó su cuello, para luego dedicarle una simple frase: come mierda, traidor. Sabes lo que acabas de ver, ¿no? Wow. Absoluto cine, y por escenas como esta, Nasir Amit eventualmente tendrá su video. Ya sabes qué hacer en la caja de comentarios para que eso suceda. Si le hicimos tanto énfasis al desgarrador de carne durante minutos enteros es por una razón. Ya con haber escuchado cuál es su sobrenombre te harás a la idea, pero sí. Los desgarradores de carne se originaron de este tipo durante la segunda fundación, ramificándose de los ángeles sangrientos para, sin que la galaxia lo supiese, volverse de las mejores medidas de contingencia imperiales para situaciones extremas. Desde que nacieron con Nasir Amit como su... Mira, tiene sentido, tiene mucho sentido. Creo que me estoy pidiendo mucho, la verdad. Pero, ¿qué es mejor que mandar unos completos monstruos, en este caso los desgarradores de carne, para purgar todo un mundo? Ya sea de sinos tipo Tiani o Zorcos, otras cosas, o incluso herejes. Es mejor mandar a alguien que no tenga piedad con ninguno de esos, porque si llega a expandir cualquiera de esas 3 cosas por el resto de los mundos, están todos jodidos. Es mejor eliminarlos a todos, y es mejor de la manera más sangrienta posible. Es más, que si llegan a ser orcos, capaz que hasta lo disfrutan. ¿En sentido de estar un monstruo? Tengo de otro monstruo. La verdad. Pero al menos no son tan malos como los malevolentes. A ver, creo que entendí mal tu comentario. Tiene sentido de estar un monstruo con otro monstruo para luchar con más, pero... Yo creo que lo entendí, no estoy seguro. Bueno, continuamos. Primer señor del capítulo, este imprimía toda su rabia, resentimiento y brutalidad en esta nueva generación de astartes bautizada como los desgarradores de carne. Que más que un nombre, este último servía como una tenebrosa declaración de intenciones. Se desconoce cómo Nasir Amit encontró su final. Eso es un tema de debate. El tipo prácticamente desapareció del mapa, pero aún a día de hoy su legado sigue presente en cada aspecto del capítulo. Ante todo, una característica clave: la violencia. Todo el tema de la violencia es implícito en los marines espaciales, pero rara vez es el tema central de su trasfondo. Tomemos de ejemplo a los salamandras, cuya característica principal es ser héroes. Aquí, el infligir daño a otro ser viviente no es sino el eje en el que gira su cosmovisión.
Es decir, llevan la violencia en la sangre, literalmente. Los desgarradores de carne hablan claro, están malditos. Si cada hijo de sanguíneos está marcado por la sed roja y la rabia negra, pero al nivel de los desgarradores de carne, por algún motivo desconocido su semilla genética se ha degradado enormemente, provocando que sean extremadamente susceptibles a estos defectos genéticos respecto a cualquiera de sus primos. Es entendible que el capítulo tenga un número desorbitado de apotecarios. Alguien tiene que darle terapia a los vampiros berserkers. No existe una explicación certera tras este extraño fenómeno. Pero mira tú, resulta curioso que no practiquen la insanguinación, un proceso usado por los ángeles sangrientos y otros capítulos sucesores para crear a sus aspirantes. Vamos, algo básico para crear a los futuros hijos de sanguíneos. Vale. ¿Has oído eso de que las palomas no saben hacer nidos? Pues de la misma manera que estas aves parecen tener cero idea de hacer la futura casa de sus hijos, nuestros desgarradores de carne hacen las cosas a su manera, en eso de crear nuevos aspirantes. Esto último, con mucha probabilidad, es una de las razones por las cuales cada uno de ellos está a un paso de perder el control. Gracias a esos maravillosos regalos que corren por su sangre bajo la forma de la rabia negra y la sed de sangre, como a absolutamente todos estos lares nos gustan los personajes así de salvajes, te solemos recalcar estas características en todos los capítulos que entren en la denominación de brutales. Aún así, los desgarradores son otro nivel. Aun si los comparas con los minotauros o carcharadrones, claro que tipos como Asterios, Moloch o Tiberos meten miedo, pero cada desgarrador de carne es una bomba de tiempo. En cualquier momento, su cordura se irá a la papelera de reciclaje. Al menos los dos primeros ejemplos tienen autocontrol o directamente raciocinio, pero ¿cómo lidias con un vampiro espacial que solo desea comerte? Una vez esto ocurre, atacarán tanto aliados como enemigos en una tormenta de ataques, dentelladas y gritos enloquecidos. La comparación es muy obvia, pero sí, los desgarradores de carne son tejones de la miel, pero en cuerpo de marines espaciales. Pero, ¿sabes la diferencia de ellos con sus semejantes? Ellos no lloran ni se lamentan por su condición, tampoco se avergüenzan de la misma. La sed de sangre y la rabia negra es el legado de su padre y con ella harán pagar a todos los enemigos del imperio, cosa que se enlaza muy bien con su forma de librar la guerra. Verás, los desgarradores de carne han... A ver, es que es difícil encontrar un momento para poder hablar en este video. Pero a ver, tengo entendido que ellos más o menos se redimieron con el resto de capítulos, ya que durante la devastación de Val había pasado el hecho de que, o sea, en la devastación de Val lo que pasó fue que una flota tiaria, no me acuerdo cuál de todas fue, llegó a Val y estaba atacando el mundo. Pero durante esos momentos, al parecer también estaban invadidos por una horda demoníaca. Y los degadores de carne, no me acuerdo qué otro capítulo también, que es medio parecido al de ellos, decidieron estar en un mundo cercano para poder contenerla a la invasión demoníaca. Lo cual más o menos lograron. No me acuerdo si los mataron a todos y fue el fin del capítulo, pero de que lograron redimirse lo lograron hacer. Ya que de milagro lograron sobrevivir a la invasión tiránida. Ni mucho. Imagínense una invasión demoníaca. Perdón. Continuemos. Dios, ¿cuánto llevamos del video? 12 minutos y faltan unos 28 si no estoy inventado mal. un nuevo término al cual llamamos el Wall of Death espacial. Mira, en los conciertos de metal suelen haber momentos donde prácticamente todos los presentes se dividen en dos grupos para justo cuando una canción va a marcarse el tremendo breakdown, estos chocan unos con otros, iniciando así un caos absoluto donde llueven los golpes y los dientes. Los desgarradores de carne pelean como si estuvieran en un Wall of Death gigante. Una vez pisan el campo de batalla, se reúnen en una colosal horda, desenfunden sus armas y entre gritos de himno de batalla, cargan hacia la única dirección existente, adelante. En ese furor, la sed de sangre... Sí, yo también quedé con cara de what the fuck. ¿En serio hacen eso en los conciertos de... creo que era heavy metal, decía? Tú... No, gracias, no quiero estar en medio. Voy a terminar hecho una bola de carne picada. ¿Pero en serio hacen eso? Ya de por sí acá en Argentina hubo varios quilombos con algunos vegetarios donde hubo literalmente un par de muertos por culpa de... Ya saben, de cuando están haciendo pogo, la gente está así empujando y cosas. Literalmente hubo un par de muertos durante cosas así. ¿Me está diciendo que en esos conciertos hacen eso a propósito? Ay, Dios. Si es un Estados Unidos me lo creo. Lo sé. Por eso, si es Estados Unidos me puedo creer tranquilamente que pase eso. ¿Pero por qué? Bueno, continuemos, porque no quiero retrasar mucho el video, porque... Eso, no... si es posible que vea un video más y capaz que después juguemos algo, no sé. Vale, entiendo.
sangre se apodera de ellos. Los aliados se Creo que convierten en entiendo. enemigos, los enemigos en carne despedazada. Y mira que no queremos forzar otra referencia metalera, pero ya que estamos, vamos a hacerlo. ¿Has oído la canción Bleed of Meshuggah? No. Pues así, más o menos suena una batalla de los desgarradores de carne. Pero Ay, detrás Dios. de este aparente estilo de combate tan burdo y bárbaro existe un enfoque muy inteligente. Mira, ellos saben que son berserkers, no estrategas ultra refinados, y por eso han convertido sus defectos genéticos en una ventaja. Su propia compañía de la muerte es la número 1 en letalidad. Dentro de los hijos de Sanguinius, los capellanes tienen un control admirable sobre sus hermanos malditos, pudiendo canalizar semejante fuerza destructiva A la contra los mierda. enemigos del imperio. Joder. Irónicamente, gracias a la sed de sangre y la rabia negra son la opción número 1 para los altos mandos imperiales si desean hacer el máximo daño a un objetivo específico. Claro, esto tiene consecuencias, no por nada tienen de los mayores índices de baja por combate entre todos los capítulos hasta ahora. Aunque, la verdad, ya están más que acostumbrados a tener números rojos. Pues lo que gana guerras no es la ventaja numérica, son las espadasierras. Ah, A la estos mierda. berserkers tampoco les interesa demasiado control. Gracias, Filemón, por el beat. A ver si puedo. Disculpa si no puedo moverme mucho, porque no tengo una luz que haga que el modelo se mueva mejor. ¿Sí? Porque si no se va a cortar la luz y se corta el diente también. Pero eso, gracias por el beat. Estamos viendo los desgarradores de carne, los marines más polémicos de Warhammer. Bueno. Ojalá pueda subir los veces para arriba. Lástima. Pero eso. He estado viendo esto. Voy a ver si después podemos ver el primer episodio de Space King. Ya que quieren que vea el tercero. Pero yo prefiero ver desde el primero porque no he visto esa serie todavía. Ya no es septiembre por lo que puedo divertirme. Vale, perfecto. Y por las dudas. No sé. Vamos, bueno. Bueno, ahora sí, lo que estaba por decir es que, por cierto, ya cumplieron la meta de coso. La meta de los de los bits de arriba, así que ya estoy haciendo el modelo Femboy para Yuki, ¿no? Y ya casi está, no me falta ya... puta madre. No me quejo, déjame hablar. Pero eso, que ya estoy haciendo, nos falta pintar lo que es el bife francotirador que tiene, ponerle, no sé, algo más y ya coso. Y ya está ahí el modelo. Solo faltan 197 bits para que juegue al Granny. Yo nunca en ningún momento dije que iba a jugar al Granny. Eso lo puedo poner como meta si quieres, pero... Mira, ¿sabes qué, jugador? Para que me dejen de insistir, voy a ponerlo, ¿ok? Voy a poner como meta jugar ese juego. Ahí está. Sí, dije 200 bits. Por eso voy... Acá en la parte de arriba donde dice juega Mega Man 1 solo a limones o jugar Black Soul 2, voy a ponerlo a el de Granny también. A ver, dame un segundo. Propiedades, a ver. Puta madre. A ver, dame un segundo, ahí explico. Sí, denme un segundo que explico. A ver, creo que se entiende. Eso. Si al llegar a la meta de bits que sean 1000, podemos hacer una de esas tres cosas. Aunque con el Granny, si llegamos a 200 bits lo juego, ¿sí? Pero aunque no quiera jugarlo. Por lo menos un directo, ¿sí? Pero lo que trato de decir es, por favor, déjame explicar, que al llegar a 1000 bits jugamos el Mega Man 1 solo con limones sin debilidades. Bueno, ya nos vimos, yo me voy a dormir. Cuídate, Filemón. O jugar Black Souls 2. Y ya el de Granny sería con 200 bits. Listo, ya. Eso, continuamos. Que al final terminamos grabando el video más lo que quiera. ¿Usted es masoquista? Sí, más o menos, dependiendo de cómo quieran verlo. Ya, continuemos. Sí, con el Mega Man.
controlar su rabia. Es eso de andar pintando o recitando poesías para controlar sus defectos genéticos. Eso es The Pusser. En la novela Red Fury, en un encuentro de un desgarrador de carne con otro ángel sangriento, el primero encuentra una galería de arte por primera vez y pasa minutos preguntando ¿qué es? Literalmente no comprende el concepto de arte, de crear. Así de brutalizado e insensibilizado se encuentra el capítulo. Cada aspecto de su existencia está influenciado, quieran o no, por la violencia. ¿Quieres saber cómo los desgarradores? Ok, entiendo. Tengo entendido que también los, ¿cómo se llama esto? Los ángeles sangrientos bueno, como dijo recién, usan arte o música o cosas así para controlar lo que es la gana de romperle la yugular a alguien y tomarse su sangre. Pero que los desgarradores de carne no tengan ni idea de lo que es el arte o otro medio de entretenimiento es muy triste. Joder. Pobres tipos. Sí, es súper brutal. Que para el combate sirve, pero estos van a terminar exactamente peor que la herejía de Horus. Que me parece que también una de las cosas por lo que pasó, esa es una historia de origen brutal, ¿sí? Que una de las razones por las que también pasó la herejía de Horus es que muchos marines se preguntaron ¿qué vamos a hacer después de esto? De cuando termine la guerra. ¿Cuál será nuestro... ¿Cómo se llama esto? Nuestra función. ¿Seremos eliminados? ¿Podemos vivir vidas pacíficas después de todo lo que hemos vivido? Es más, mucho de lo que está pasando actualmente es por eso. Por ejemplo, creo que con los hijos de Horus, antes de la herejía, algunos tenían algunos hobbies como plantar cosas con vino, o sea, plantaciones de vino. Los ultramarines supuestamente iban a gobernar varios mundos, siendo sus gobernadores planetarios para poder manejarlos bien y cosas así. Pero hay otros capítulos que literalmente no tenían otras cosas. Imagínate los devoradores de mundos. ¿Qué iban a hacer ellos? No iban a poder sacarle los clavos de carnicera a los que ya los tuvieran puestos. Sí o sí iban a tener que matarlos. Imagínate también a los hijos del emperador. ¿Qué iban a hacer ellos? Todos eran nobles o cosas guerreros, pero si lo pensamos, los hijos del emperador, tanto antes de la herejía como después de la herejía, son unos inútiles que no saben hacer muchas cosas. Es muy jodido. Y únicamente creo que capaz que el único que iba a poder servir de algo, le hagas al video. Estoy hablando a todos en general, ¿sí? ¿De qué podían llegar a haber hecho los... Parece esquizo. Bueno, ese depósito de un arma. El de mundo no funciona bien. Algún arma matar señal en el norte. Sí, posiblemente cosa. Es que generalmente sí, esa es la verdad cruel. Posiblemente los devoradores de mundos iban a ser eliminados apenas terminar la Gran Cruzada. Así que sí, es una verdad cruel. Y sí, a mí me gusta hablar en el video, ¿sí? Me gusta poner mi granito de arena, para que no solamente sea poner un video y quedarme así con la boca abierta, largando baba. Literalmente así. Por eso tampoco me gusta mucho reaccionar, porque si no puedo hablar, no... Siento que no vale la pena ver un video, ¿ok? Ya, continuemos, que ya me estoy enojando por alguna razón. Sí, lo sé, soy estúpido. Continuemos. De carne resuelven sus problemas internos, pues montando su propia liga de UFC. Eso no es un paralelismo ni una exageración. En el caso de que los miembros del capítulo tengan un conflicto o un pique mutuo, está la posibilidad de resolver estos asuntos en un combate a puño limpio. Nada de diálogo o cosas del estilo. ¿Quieres tener razón en algo? Demuéstralo dejando inconsciente a tu oponente. No sabía decirlo. Es que esto ha alcanzado un nivel de profesionalización tal que tienen hasta su propio refri. ¿Sí? No solo son dos tipos peleando. Uno de sus hermanos presentes debe fungir como árbitro, lo cual implica que además tienen hasta un sistema de reglas. Véase prácticamente cancelar la pelea cuando un participante sucumbe a un defecto genético. En la historia Flechos Cretáceas se nos da un ejemplo donde un desgarrador se enfrenta al mismísimo Nasir Amir. La paliza que le dio el señor del capítulo, vaya, ni Topuria Olivera. Pero Nasir quedó tan impresionado que le dijo, por cierto, ha sido ascendido a capitán. No dejan de ser violentos, pero así como en las artes marciales mixtas, existe un respeto y una hermandad que solo los que viven dicha disciplina pueden entender. Bueno, si logró darle una buena pelea al maestro del capítulo, es normal que lo ascienda, ¿no? Demuestra que tiene grandes habilidades de combate, y en este capítulo eso es lo que importa. Y a ver, un animal mitológico, no sabía decirte. Es que tampoco conozco muchos animales mitológicos. Lo único que conozco son los minotauros, las arpías, las gorgonas, o sea, medusa, el grifo, la quimera y cosas así. Capaz que si hay algunos tipo lobo, como
Fenrir. Quizás me interese, porque no conozco mucho la historia, realmente. No tengo muchas cosas favoritas. Sí me gustan los lobos. No entendí. Bueno, está bien. Estaba respondiendo a lo que comentó Jolteon. En este inestable cóctel de problemas mentales debemos agregar otro ingrediente, el fatalismo inherente del capítulo. La tragedia es la fiel compañera de los hijos de Sanguinius. Sí. Mira el caso de los lamentadores. Ay, Aquí yo sucede un lamentadores. aspecto narrativo delicioso. Los desgarradores no rechazan ni escapan de la tragedia, la abrazan. Verdaderos alumnos de la frase Memento Mori. ¿Están malditos? Por supuesto. ¿Que nadie en el Imperio llora sus finales? También. Hace mucho de los días en que hicieron las paces con su destino y por eso los desgarradores de carne poseen una mentalidad tan férrea y decidida. Marchan al combate sabiendo que probablemente será la última vez que empuñen sus armas y mantengan su cordura. Si no caen bajo el filo del enemigo, lo harán ante la rabia negra. No hay esperanza, no hay gloria alguna, solo sangre. Vivimos para matar, y vivir para matar es ser parte de la sangre. ¿Sabes algo? Esta brutalidad los conecta con su padre. Otros guardan recuerdos cálidos o conservan reliquias esperando entrar en una suerte de conexión con el primarca. Pero es mediante la carnicería que los desgarradores de carne se sienten verdaderos hijos de Sanguinius. Este es un dato bastante trágico, sin duda. ¿Pero qué te pueden decir ellos? Desde que vienen al mundo en su mundo natal Cretacia, este ha sido el signo marcado para ellos. Espera, ¿Cretacia? ¿Qué? Mira, no nos engañemos. Todos sabíamos que el mundo natal de los desgarradores tenía que ser una especie de mega infierno ultra brutal. Si un Vale. capítulo de marines espaciales de este estilo no poseyera este cliché, nos sentiríamos bastante decepcionados. Cretacia, de hecho, sorprende y para bien. Al menos para el espectador, porque sus habitantes no están muy felices de vivir aquí. Todo en la superficie de este planeta te ve como una fuente gratis de proteínas o puede acabar contigo de formas horrorosas como, no sé, un reptil gigante. ¿Es Katachan 2? No me jodas, es Katachan 2. Ya de por sí Katachan te quiere comer mientras estás en el baño, apenas apoyas la cabeza en la almohada. ¿Este es un mundo igual? No me jodas. El propio nombre del planeta es una referencia al periodo cretácico Sí. de nuestra historia. Solo tienes que ver sus múltiples biomas, cada uno peor que el anterior, para entender que estás ante un lugar atrapado en el tiempo. Y sabes, tenemos la teoría de que los desgarradores de carne son fans de los dinosaurios, ya que de otra forma no nos explicamos por qué, cuando entraron a este mundo durante sus orígenes, decidieron volverlo su casa. Verás, antaño solían ser un capítulo flota, carecían de bases fijas o algo del estilo. Esto cambió cuando pusieron un pie sobre Cretacia. El capítulo se enfrentó a todo el ecosistema del planeta con el único fin de establecer y levantar una épica fortaleza monasterio. Pero sobre todo, siguiendo la necesidad masculina de enfrentarse a criaturas prehistóricas. Pues qué mejor manera de probarse como capítulo que realizando semejante hazaña. Sí. Creo que va a ser la quinta vez que lo digo, pero tiene sentido. Qué mejor lugar para poner a prueba a tus... ¿Cómo se llama esto? A tus novatos, que en un planeta que tranquilamente te puede devorar con especialmente de reptiles, criaturas muy peligrosas. Depende del contexto, claro está. Tiene mucho sentido. Bueno, 40 minutos de directo, llevamos de 100... Au. 16 minutos con 50 segundos. ¿Qué criaturas cazaron, te preguntarás? Pues lo de reptiles gigantes era quedarse corto. Había prácticamente pterodáctilos, tiranosaurios rex, insectos gigantes capaces de Te lo puedo atravesar un creer. Dreadnought. Sí, tu capítulo favorito pudo haber hecho todo tipo de hazañas épicas, pero ¿enfrentarse a dinosaurios colosales? Hay categorías, hermano. Lo primero que hizo Nasir Hamid una vez conquistó este lugar fue usar a la población como su nueva base de aspirantes al capítulo y oye, tenía un punto. Cada habitante del planeta es un superviviente de pura cepa que ha luchado contra superdepredadores desde que tienen uso de razón. Literalmente, eran hombres y mujeres de las cavernas. De ahí que los desgarradores de carne sean brutales, pues aparte de todos sus padecimientos genéticos provienen de un lugar donde eliminar a otro ser vivo no es un pecado Vale, sino vale, una tiene mucho lección sentido. grabada a fuego desde que vienen al mundo. El planeta sería bautizado como Cretacia una vez cayó en manos del capítulo. ¿El motivo? Este término proviene de la antigua lengua de Val, significando el nacimiento de la ira. Pues sería aquí, en este mundo tan similar a los desgarradores de carne, un asesino consumado al igual que ellos, donde nacieran los futuros portadores de la ira del ángel. Ahora, mañana y siempre. Esto no era solo una casa, era una guardia. Pues así como los grandes saurios de este mundo, los jóvenes desgarradores se forjarían en la superficie para algún día hincar sus fauces en alguna presa más allá de los cielos. Quiero enfrentarme de cuando pueda en un Monster Hunter. Pero una cosa es desde afuera decirte lo brutales que son los desgarradores y otra cosa es con hechos sobre la mesa. Mostrarte su historial de atrocidades. Aquí, bueno, es donde empieza lo bueno. Te resultará curioso que rara vez hayas oído hablar de historias de los desgarradores colaborando con otros capítulos. Esto se basa en el hecho de que prácticamente nadie en el Imperio, mucho menos la Guardia Imperial, les tranquiliza tener de compañeros a semejantes dementes. Ahora,
motivos sobran. Qué casualidad, mira tú, por cosas de la vida, en casi cada campaña donde participa el capítulo hay reportes de miles de daños colaterales en la población civil. Me recuerda mucho a los manevolentes. ¿Tiene sueñito? Sí, un poco. También porque recién comí y estamos viendo videos. Yo, siendo honesto, yo prefiero mil veces jugar a reaccionar. Aunque está bueno reaccionar con ustedes porque por lo menos también me divierto. Pero si me da la opción entre reaccionar y jugar, yo prefiero jugar. Pero lo que te puedo decir es... ¿Cómo se llama esto? Sí, ya de por sí había escuchado una historia en que literalmente los malevolentes habían literalmente destruido un campamento base solamente para poder eliminar a algunos orcos, teniendo un montón de bajas y daño colateral. Y que por lo menos no te vas enojado con eso. Por el simple hecho de que después viene un salamandra y caga trompada de manera brutal al comandante de los malevolentes. Esa parte me gustó mucho. Así que puedo entender también por qué con esto no quieren trabajar, si literalmente no distinguen entre aliados y enemigos. Ustedes dos personas. Suelen haber más, pero es fin de semana y es domingo. Obviamente a esta hora no va a haber mucha gente. Por eso los fines de semana, si puedo, intento jugar más temprano para asegurarme que por lo menos vengan una o dos personas. Y además estoy seguro de que no van a venir más. Y si vienen va a ser ya tarde cuando tenga que terminar directo. Ellos te asegurarán que no tiene nada que ver con eso, que lo sacaron de contexto. La verdad es clarísima. En medio de sus arranques de ira animal, suelen atacar a población imperial, a sus aliados o incluso a ellos mismos. Así, miles y miles de inocentes han caído bajo las fauces de nuestros protagonistas. Está completamente justificado que otros capítulos se rehúsen a colaborar con ellos, pues los consideran no muy diferentes a escoria traidora. Originalmente, los desgarradores de carne no tenían esa fama en tiempos de Nasir, pero el tiempo y un par de crímenes de guerra cambiaron eso. Y cuando decimos crímenes de guerra nos referimos a verdaderas atrocidades que los han vuelto objetivos de un sinfín de investigaciones por parte de la Inquisición. Así como perder todo atisbo de buenas relaciones con los altos señores de Terra. Sí, son apreciados por su efectividad en combate, pero la verdad, mucha estima no les tienen. Si un día se da la noticia de que cayeron en combate, la galaxia sería un lugar mejor. Eso sí, puede que seas una persona de gran corazón y nos digas, oye, pero no es como que hayan hecho algo tan malo. A ver, ¿qué hicieron? ¿Que no hicieron nada malo? Gabo, saca los documentos, vamos a enseñarle detalle a detalle por qué los desgarradores de carne son el capítulo más polémico del Imperio. Y siguiente número 1, el fin del honor. Un día, el mundo santuario Lucid Prime recibió el ataque de marines caóticos, y para desgracia de estos últimos, los lobos espaciales estaban lo suficientemente cerca como para responder a las llamadas de auxilio. Acompañados por los desgarradores de carne, increíblemente nuestros protagonistas se portaron bastante bien en las primeras horas del conflicto. Los lobos espaciales no podían quejarse, pero cuando se distrajeron por unos minutos y volvieron a mirar a sus aliados, los desgarradores se dieron un gigantesco festín con miles de inocentes. Esto resultó en una tremenda batalla campal donde los lobos intentaron detener a nuestros protagonistas. Esto solo terminó cuando los señores del capítulo de cada uno concertaron la paz. Pero desde esto, los lobos espaciales y desgarradores de carne no han tenido las mejores relaciones en la galaxia. Y mira que es raro que los buenos sean los lobos espaciales, Si es que lo dije bien, Espero. Creo que capaz que escuché mal el nombre. Porque creo que la única vez que he escuchado que los lobos no han hecho quilombo han sido cuando pasó lo de creo que fue la primera guerra de Armagedón, si no me acuerdo mal. Que era de que literalmente protegieron a un montón de civiles de Armagedón, de la Inquisición y de los Caballeros Grises, porque estos últimos querían... Estos últimos querían literalmente lobotomizar y castrar a los sobrevivientes, y los lobos espaciales lo querían evitar, porque fueron grandes luchadores a su lado. Y la cosa terminó cuando literalmente el maestro del capítulo le arrancó la cabeza tanto al inquisidor como al ¿cómo se llamaba este? Como al... Creo que era un maestro del capítulo o un capitán de los... ¿Cómo se llama esto? De los caballeros grises. No me acuerdo quién había contado la historia. Me gustaría, pues, creo que Junleo contó en un video los meses de la vergüenza o algo así. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Algún día podemos verlo. Ahora quiero terminar de ver esto, ver el episodio 1 de Space King y después jugar o irme a la mierda. No sé, cualquiera de los dos. Si se preguntan por qué estoy hablando así, es porque ya se fueron los nervios a la mierda. Continuemos. Y siguiente número 2, la masacre de Surkon. Cuando un par de mutantes y herejes invadieron el subsector Surkon, nunca imaginaron que los desgarradores de carne serían los enviados del Imperio para deshacerse de ellos. Ya podrían imaginarse el miedo que sintieron estos infelices una vez la hueste carmesí se abalanzó sobre ellos. ¿Sabes quiénes más se llevaron una sorpresa? Del Imperio. Pues una vez fueron a registrar la zona de combate descubrieron que, mira tú,
No había ni un solo ciudadano imperial en el sector. ¿Qué les pasó? Bueno, Mierda. ¿qué crees tú? Yo, el Gabo y el comían. universo sabemos la respuesta. Incidente número 2, el Inquisidor Bocón. Nadie en su justo sano juicio Inquisidor. se mete con la Inquisición. Pero como los desgarradores de carne carecen de este, desafiar a las autoridades inquisitoriales es un deporte para ellos. En la historia No Tifel, un inquisidor llamado Corbin hace lo que muchos han intentado durante milenios, funar a los desgarradores de carne. O sea, buscar pruebas de sus atrocidades y hacer caer sobre ellos el peso de la justicia imperial. Cosa que no le salió muy bien. Mira, Dios, ya me estoy cansando de decir tiene sentido. Pero sí, teniendo en cuenta las cosas que hacen los desgarradores de carne, me sorprende que hace mucho que no lo hayan destruido. Al igual que los malevolentes. Ahí te das cuenta de lo mal que suele funcionar la Inquisición. O la mala suerte que tienen algunos inquisidores. Si te somos sinceros, el tipo cometería la acción más tonta, descerebrada, condenable y anacrónica posible. Ya, es derramar serio. sangre del capítulo eliminando a uno de sus miembros. Corbin no había Pendejo. jugado con fuego, se metió de lleno en el propio infierno. Tú dirás, oye, pero es un inquisidor, ¿no? Sí, pero eso no le importó demasiado a los desgarradores A de la carne mayoría cuando no lo le importa. capturaron y enviaron a todos sus aliados. Luego le sirvieron un delicioso plato llamado ensalada de puñetazos, quebrándolo física y mentalmente. Ouch. Eso no fue todo. Como castigo final, conectarían la mente de Corbin a la de un miembro de la Compañía de la Muerte, haciéndole experimentar lo mismo que un hijo de Sanguinius consumido por la rabia negra. Tristeza, agonía, dolor. Corbin sufrió un tormento Joder. inimaginable que casi arrasa con su cordura. Esto claramente no quedó impune, incluso en el Códex de novena edición mencionan cómo los altos mandos del Imperio jamás se le perdonarían semejante barbaridad. Pero sabes, no se arrepienten de nada. Pues no cometieron ningún crimen, solo hicieron algo que la mayoría de capítulos debería hacer más a menudo: enseñar modales a la Inquisición. Posiblemente. Incidente número 4, Apolus. Los capellanes son el epítome del fanatismo y el compromiso con la causa imperial. No por nada son los guías espirituales de cada capítulo. Ya te podrás imaginar que, en el caso de los desgarradores, los suyos suelen dar bastantes sorpresas y no para bien. Apolus, gran capellán de los desgarradores, es, para ir directo al grano, un psicópata. Acá no te vamos a hablar solo de un evento en específico, no. Apolus en sí mismo es una fábrica de atrocidades. Su propia cosmovisión es una donde sus hermanos no tienen otro destino salvo romper todos los límites y volverse auténticos monstruos al servicio del imperio. Tal como sucedió en la guerra civil Stromrak, conflicto donde, hasta donde sabemos, este monstruo provocó de forma más o menos directa 300.000 millones de bajas civiles. Ah, la mierda. 300.000 millones de personas Y fueron civiles, obliterados encima. en este conflicto, es decir, 3.66 veces la población de nuestro planeta. ¿Cómo se lo tomaron los berserkers vampiros? Pues otro día más de trabajo. Apolus no tiene remordimiento alguno sobre este suceso, solo estaba haciendo su chamba. Sabes que el tipo es un asco de persona cuando otros desgarradores de carne no pueden ni verlo en pintura. Es ¿Cómo todavía no los han purgado, en serio? Ay, Dios santo. extremista incluso para ellos, aún más teniendo en cuenta que parece ser un nihilista al que no le importa absolutamente nada. Encima es extremadamente purista con muchos aspectos del capítulo, nada de buscar el perdón o cosas del estilo. Su esencia debe mantenerse fiel a los ideales de Nasir Amir, vamos. En términos metaleros, es tu compa Super True que cuando ve que llevas una camiseta de Mastodon te exige que le menciones 5 canciones del grupo. Vale. Incidente número 5, las granjas de sangre. Ser un hermófago, es decir, una criatura que se alimenta de sangre, es complicado. La sed de sangre obliga a consumir una cantidad de estos fluidos periódicamente vitae, como le llaman nuestros desgarradores. De lo contrario, existe la posibilidad de que su abstinencia pierda el control con aún más facilidad. Vale. Y como ni ellos ni nadie quieren que eso pase, han innovado en su propio sistema de alimentación: granjas de humanos. Ay, Dios. Espera, esto no es tan malo como suena. Sí, puede que usen a personas como ganado con el único fin de extraerle su vitae, pero lo importante es que hablamos de un sistema ecológico. O sea, ¿qué es tener granjas de sangre en comparación con cuidar el medio ambiente? ¿No te parece? Si nos metiéramos aquí hablando meramente de las cosas malas que han hecho los desgarradores de carne, no terminaríamos. Este es fácil uno de los capítulos sucesores con más contenido existente. El cabo pensó: estos tipos seguro tienen 3 o 4 novelas. Error, contenido tienen de sobra. Y en este siempre hay una nueva atrocidad que suma muchos puntos a su reputación como monstruo sin corazón. No vayamos lejos, en la tercera guerra de Armagedón se metieron en problemas cuando usaron uno de los soldados imperiales como desayuno. Los propios hermanos... Ay, Dios. Ya es posible me hago una idea de que qué pasaría si Galdor llega a volver y ve a los templarios negros. La gana de volver al vacío del espacio para no verlo sería, sería muy gracioso. A mí imagínate si Sanguinius vuelve y ve a estos tipos. O se siente orgulloso o intenta cambiarlos un poco, o directamente, no, gracias, yo no morí destripado para ver esto. No volví de la muerte para ver esto. Y así. Dios. Pero bueno, ya continuemos.
de batalla los denunciaron por esto, exigiendo a la Inquisición tomar represalias al respecto. La lista es interminable. Claro, ¿cuál es el resultado de llevar una vida sumida en la ultraviolencia? Sí, tanto canibalismo. Como Hola, Juan. Cryptus, la batalla del mundo de Ring, donde, oh sorpresa, también se comieron civiles, así como tantas otras. Han hecho que no puede estar 5 partes minutos de que en combate teoría civil. deberían tener rara vez alcancen esa cifra. Siempre oscilan entre un par de cientos de guerreros en el mejor de los casos. Y ojo, eso no es lo peor. La Compañía de la Muerte es, hasta donde sabemos, la más numerosa entre los hijos de sanguíneos. Esto solo te quiere decir una cosa: los pocos supervivientes entre los Dreadnoughts lentamente sucumben ante la rabia negra y marchan junto a los caídos. El destino de los desgarradores de carne siempre ha sido el mismo: encontrar un final entre el mar de enemigos para, milenios después, ser recordados como monstruos en el mejor de los casos. Eso sí, si el Imperio no tiene antes la decencia de borrarlos de los registros históricos. Antes de eventos como la devastación de Val, los desgarradores se encontraban en su punto más bajo. No debería haber esperanza alguna. Sí, lo que es Juan. Incluso para ellos existe una: Gabriel Set. Es cierto que las apariencias engañan y está feo juzgar a nadie, pero bro, es imposible mirar el rostro del señor del capítulo de los desgarradores y no ser prejuicioso. Gabriel Set es reconocidísimo en el Imperio por no ser exactamente un príncipe azul. El tipo tiene un historial más parecido al de un villano de slasher que a un señor del capítulo. Joder. Su propia apariencia no inspira mucha confianza. Con un rostro de pocos amigos y un tamaño superior a la mayoría de marines espaciales, Gabriel es el Nasir Hamid de la actualidad, el verdadero sucesor del desgarrador de carne. Tan solo mira su arma insignia, una espada sierra colosal de doble filo, hecha para cercenar extremidades y partir huesos con la facilidad de un cuchillo con mantequilla. El señor del capítulo es tan salvaje como se ve y más. Ni uno solo de sus hermanos, y eso no es poca cosa, puede igualarse tanto en habilidad marcial como en furor. Una vez suenan los cuernos de la guerra, Gabriel Set se abre paso en las filas enemigas sin misericordia, esperando honrar a su padre genético con los gritos de sus víctimas. Tampoco tiene fama de ser muy dócil, todo lo contrario. Es conflictivo como pocos señores del capítulo. Hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Está completamente enfocado en la tarea de eliminar al enemigo bajo el precio que sea necesario, sin importarle la opinión ajena. ¿Qué es lo que dijo Bella? Me acuerdo que antes de conocer a Sanguíneos, un miner les estaba comiendo a un humano y un médico se quejó con un capitán. Y el capitán solo agregaba la cabeza y boom, la aplastó. Y dijo: ¡gente, más comida! Y se las tira a los demás, a los compañeros. Sí, me lo puedo imaginar. Y a ver, estoy viendo y parece que el modelo se mueve bien con poca luz. Debe ser porque todavía tengo el OBS por encima del video y el modelo ahí puesto y me está iluminando bastante bien, así que algo es algo. Y consejo: jamás te hagas el graciosito con este. En una ocasión, cuando los Primaris fueron introducidos en el capítulo, uno de ellos se presentó a Gabriel Set dejándole claro que debía respetarlos, pues él mismo era superior al señor del capítulo, menospreciándole como si de un simple guardia imperial se tratase. Tu reputación te precede, señor del capítulo. He escuchado historias del carnicero imparable movido por la ira y la furia. Un ángel roto, cuyos Canjearon lo de callarme por 5 minutos. puños rompen la ceramita, pero aquí y ahora luces pequeño. Nosotros los Primaris fuimos hechos para ser mejores, mejor que tú. No hay arrogancia en esto, solo la voluntad del emperador y las labores de Lord Guilliman. Soy simplemente más fuerte que tú. Gabriel Set se acercó lentamente al Primaris y solo le dijo: ¿en serio lo eres? Habiéndole lanzado este desafío, Set de paso le obsequió al Primaris un puñetazo directo en su rostro que lo mandó a dormir. ¿Ah? Y aquí se contuvo. No quieras verlo verdaderamente enojado. El momento donde el señor del capítulo sí perdió los cables fue cuando lo sometieron a juicio. Sí, a juicio. Resulta que Gabriel Set ha sido el líder del capítulo durante años y por lo tanto es responsable de cuanta atrocidad hayan cometido sus hermanos. No por algo es su líder. En este juicio, organizado por nada menos que Dante y otros señores del capítulo sucesores, se decidiría el destino tanto de Set como de sus hermanos. Aquí lo acusaron de violento, irracional, bruto, salvaje y de blasfemar contra su capítulo. ¿Qué hizo el desgarrador de carne al respecto? Pues en vez de quedarse callado y asumir sus responsabilidades, llamó princesitas a los lamentadores diciendo que el color amarillo era ridículo. Vaya, nada que ver. Pero parece que tenía muchas ganas de decirlo. Luego procedió a insultar a todos los presentes y cerró su discurso con las palabras: los desgarradores de carne continúan luchando en nombre del emperador y sanguíneos. Ninguno de ustedes hará nada para reprenderlos ni manchar su honor. Si derraman una sola gota de sangre en venganza, mataré hasta el último de ustedes antes de que mi cabeza abandonase mis hombros. Les arrancaré sus ojos y beberé su sangre hasta secarla. Sepan eso. Sepan que es absoluta verdad. Obviamente las cosas se arreglarían y Set saldría ileso. Pero su sola existencia no deja de ser el meme de: si amanezco funado es porque fui basado. Un día, sí o sí, hay que hablar extensamente sobre Set. O sea, este tipo en una ocasión se peleó contra el mismísimo Astorath por ejecutar a varios de sus hermanos consumidos por la rabia negra. Y algo no le falta es valor y problemas mentales.
Oye, ¿y dónde está todo eso de la esperanza que dijimos? Es decir, cuesta creer que hay algo de eso en ese señor del capítulo, pero la verdad es que solo están mirando la superficie. Tal vez sea un salvaje, un carnicero y muchas cosas más. Pero a su vez, Gabriel Zed es alguien que mira más allá del capítulo, más allá de las etiquetas con las que ha sido clasificado. ¿Por qué conformarse con ser solo un monstruo? ¿Por qué abrazar un final trágico cuando podrían ser héroes? Es así como Gabriel Zed ha emprendido un largo sendero para redimir a sus hermanos. Esto no se trata de abandonar su esencia, sino de cambiar, de acercarse más a los mejores valores de su padre genético, empezando por cambiar su método. Así como todo lo que sube tiene que bajar y otras leyes fundamentales del cosmos, si los desgarradores de carne pelean junto a otro capítulo, eso indudablemente significaría problemas. Por eso Gabriel Zed ha ideado una estrategia magnífica: pelear en solitario. Si el Imperio les da una misión en cualquier parte, el señor del capítulo hará hasta lo imposible para pelear sin compañía. De esta forma no dañarían a ninguno de sus compañeros. Respecto a la propia sed de sangre o la rabia negra, si bien él sabe que es imposible curarlas o impedir que se adueñen de ellos en batalla cuando llegue la hora, ha conseguido que sus hermanos de cierta forma lo controlen, o mejor dicho, no la liberen en momentos donde hay civiles presentes. Esto claro hablando de la sed de sangre, ya que la rabia negra es otra historia. La opinión que profesa respecto a las vidas civiles es un tema interesante. Si hay algo que desprecia profundamente es causar daños colaterales, mucho menos dañar a los inocentes de forma voluntaria. Por eso repudia como pocos a su capítulo hermano, los Caballeros de Sangre. Estos últimos son incluso peores que los desgarradores, prácticamente considerados traidores por sus crímenes. En una conversación entre Zed y un Caballero de Sangre, donde este explicó sus deseos de consumir humanos, el desgarrador le dijo que no, que jamás haría eso conscientemente. Esa era la razón por la que los Caballeros de Sangre estaban condenados y los desgarradores aún tenían honor. Claro, hay veces que los métodos del señor del capítulo no funcionan, y Vale, eso es raro viniendo de ellos. como nos dice el Códex de novena edición de Los Ángeles Sangrientos, recurren a sus peores prácticas, pero el desgarrador de carne se ha dedicado completamente a la difícil tarea de limpiar los pecados del pasado. Y oye, esto ha funcionado. Lentamente, mundos que antaño le temían ahora los ven como salvadores. Antiguos rivales han restablecido relaciones con ellos. Tomemos el ejemplo más famoso y polémico, los lobos espaciales. Ahí te va un secretico, el famoso incidente del fin del honor no es lo que parece. Ja 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 ja. Ahora sí. No sé si realmente pasó o no, pero no tengo un cronómetro para contar eso. Bueno, hola Nicolás, bienvenido. El video ya casi termina. A ver, faltarían unos 10 minutos. Terminamos de ver esto. Voy a aprovechar para ir al baño y vemos el Space King, episodio 1. En efecto, sí pasaron 5 minutos. Bueno, ya, continuamos. Los registros al respecto son muy difusos, y si bien el detonante parece haber sido los desgarradores, no está claro del todo. Además, cuando terminó el combate y nuestros protagonistas pidieron que les devolvieran los cuerpos de sus hermanos caídos, los lobos se negaron rotundamente. Meses después, intentaron concertar la paz. Los desgarradores no querían rivalidades innecesarias, así que enviaron numerosos embajadores, y en cada ocasión, lo único que regresaba eran sus cabezas metidas en tarros llenos de veneno. Fue el mismísimo Ragnar Bloodmane quien descubrió la verdad. Los lobos querían eliminar a los desgarradores por sus defectos genéticos. Vale. Cosa curiosa, cuando ellos también tienen los suyos y generalmente se vuelven hombres lobos. De no ser por la intervención de Ragnar, ambos capítulos jamás hubieran hecho las paces ni perdonado sus afrentas. Pero eso sí, tal vez los desgarradores no sean santos, pero inventar mentiras sobre ellos y condenarlos así es injusto. Además, dice mucho sobre los lobos espaciales, aunque no sería la primera vez que señalan a otros por defectos que ellos también tienen. Sí, los lobos espaciales se vuelven furros. Literalmente tienen algo así como volverse hombres lobo. Nomás que ellos intentan ocultarlo bastante. Y sí, es verdad que los lobos espaciales o lobos cosas, no me acuerdo bien el nombre. El nombre que me acuerdo bien es la Vilca Fenrica. Que ellos literalmente también causaron lo de Magnus y eso. Que en vez de, ya saben, ir a cazar a los brujos, causar que Magnus se volviera un traidor en cierta manera. Y esto, lo otro, por el odio que le tenía el primarca a Magnus el Rojo y esto, lo otro. Y bueno, ¿alguien tiene idea de cómo hacer eso? Es para una tarea. No hay manera de volverse furro a voluntad. A menos que literalmente te pongas un montón de, no sé, de implantes o cosas así. Ya, continuemos.
Además, sabes que algo estás haciendo bien cuando tienes tus propios haters. El capellán Apollo siempre ha sido un crítico de las ideas de su señor y no es el único. En la novela The Assassination of Gabriel Zed, un miembro del Asesinorum hasta intenta eliminarlo con la ayuda de Guriel, un capitán del capítulo que no podía ni ver en pintura a su señor, conspirando para deshacerse de este y hacerle un favor tanto a la Inquisición como a sus hermanos y el resto de la galaxia. Spoiler, Zed sobrevivió y mejor ni preguntes qué le hizo a Guriel. ¿Sabes qué nos gusta de Gabriel Zed? Más allá de tipos como Tiberos y Asterion Moloch, que son fábricas de momentos épicos pero carecen de un desarrollo profundo, Zed es un personaje exquisito, con una narrativa que realmente engancha. Para hablar claro, Gabriel Zed es un idealista en medio de una jauría de bestias. Por dentro sabe que todos vamos a morir algún día, pero al igual que su padre, quiere que sea de una forma que valga la pena. Que lo recuerden por algo, no solo por el final. Porque no es la muerte lo que le da sentido a la vida, sino cómo la abrazamos. No buscan desesperadamente que salgan los créditos, pero sí han anhelado la oportunidad de demostrar que no son los monstruos sedientos de sangre. Bueno, sí lo son, pero monstruos con un gran corazón. Y esto se pondría a prueba, claro, en la devastación de Val. Aquí todos sabemos cómo fue la devastación de Val. Hasta la narramos en el video de Dante, pero cómo la vivieron los desgarradores de carne, eso es otra historia. Gabriel Zed al principio no quería responder a la llamada de auxilio de Dante. Su capítulo estaba en números rojos. Viajar a Bar y enfrentarse a los tiranios era una locura. No quería que sus hermanos murieran en una causa perdida. Sí, está lo del final glorioso, pero morir devorados por miles de abominaciones alienígenas, esto no tenía nada de épico. Además, ten en cuenta que todos sus primos, incluidos los Ángeles Sangrientos, los habían rechazado, vapuleado y menospreciado desde tiempos ancestrales. Ahora Dante les pedía ayuda, les suplicaba, y mira, Zed y sus desgarradores tenían todas las razones del mundo para decir que no. De hecho, al principio le dijo a Dante que si era alguien inteligente disolvería a los Ángeles Sangrientos y regalarían un par de sus guerreros para mantener vivo el legado de Sanguinius. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Sí. Después de una serie de eventos, Zed comprendió una cosa: solo había un lugar para alcanzar la redención, y ese era Val. Sabía que sería una batalla ingrata, brutal, una tumba cavada con sus propias manos, pero quizás así la historia le recordarían como héroes. Y es curioso cómo arrancamos hablando de estos tipos como simples máquinas de matar para terminar queriendo darles un abrazo. Los momentos antes de la devastación estuvieron cargados de tensión, discusiones estratégicas y al mismo tiempo momentos emotivos, como cuando Dante le hizo a Zed el mayor regalo. Sí, me parece que solamente fueron ellos, porque me parece que en ese momento fue cuando pasó lo de la Cicatriz Maledictum y ellos estaban literalmente peleando en otro planeta. Y fue ahí cuando literalmente se los dio por muertos. Hasta que en el libro de, creo que tú me habías dicho, la lágrima de Rafaela, dan a saber que los lamentadores literalmente seguían peleando después de tantos años, con su equipo literalmente sostenido por tela, con las armas hechas pedazos, y que literalmente lograron sobrevivir de milagro. Que quiero escuchar ese relato. Pero tendríamos que hacerlo en un día que tengamos mucho tiempo. Porque creo que dura 40 minutos o una hora. Podríamos verlo ahora, pero yo también quiero jugar, aunque no sé. Tampoco quiero pedir que me den bits o algo para verlo, porque siento que estaría literalmente extorsionándolos. Si lo veo es porque lo vamos a ver por voluntad propia, no porque me paguen o cosas así. A ver, espera, déjame confirmar algo. Creo que tengo el disco abierto. A ver. Quiero ver más o menos cuánto dura. A ver, un segundo que tengo que ocultar esto. ¿50 50 minutos, entiendo. Ese de Rafael es como una hora, sí, lo sé, por eso estoy pensando. Termino de ver este video y bueno, eso, voy al baño y cosas y después seguimos bien. De su vida. El relicario de Amit. Los hijos del ángel tenían muchas reliquias de su padre, pero esta era especial. Una pluma del primarca, con restos de su sangre suspendidos en un campo de éxtasis. El brasero que contenía semejante tesoro fue creado por Nasir Amin. Curioso, ¿no? Que alguien tan brutal pudiera crear algo tan hermoso. Más allá del valor, existía un significado precioso. Los desgarradores de carne, igual que su fundador, también podían crear belleza.
Dante les entregó humildemente esa reliquia a Zed para que la protegiera, porque les pertenecía por derecho. Preparadas las armas y defensas, con el enemigo a las puertas, todos los hijos de Sanguinius marcharon al momento decisivo de su historia. Para los desgarradores, esta batalla era especial. Por primera vez no tenían que contenerse, preocuparse por civiles o daños colaterales. Podían liberar toda su furia y rabia contenida durante años. Desde siempre, los desgarradores habían peleado con cadenas al cuello. Pero ese día, cuando los tiránidos atacaron el hogar de sus hermanos, las cadenas se rompieron y las bestias salieron de cacería. Devourer es una canción del Disendoden Tyrant, que trata sobre la perspectiva del lobo Fenrir devorando todo en el fin de los tiempos, con letras como las cadenas forjadas por los dioses constriñen más extremidades, el fin está cerca, mira a tus dioses huir y esconderse. Los desgarradores de carne se volvieron el lobo Fenrir una vez los tiránidos aparecieron en el horizonte, replicando la esencia de esta canción parte por parte. Solo que en vez de riff pesado teníamos el rugido de la espada sierra y los gritos de ángeles enloquecidos. ¿Sabes cuál fue la reacción de Gabriel Zed cuando empezaron a venir miles y miles de tiránidos uno tras otro? Paz. Gabriel Zed era esa viñeta de Guts riendo como un demente. Cuando su mandoble cortaba a Quintina, hacía volar las extremidades de aquella aberración, eso por primera vez fue probar lo que significaba la verdadera liberación. La libertad llegó en la violencia, fue un desahogo. Durante casi 2 siglos, Zed había exhortado a sus guerreros a contenerse, moderando sus peores excesos, redirigiendo la sed de sangre que no podía detener hacia los fines apropiados. Por sus problemas había sido censurado, juzgado por sus pares, traicionado por sus guerreros, casado por la Inquisición. Nada de eso importaba ahora, nada en lo absoluto. Él mataba y mataba de nuevo mientras el enemigo moría, y Zed rugía y se enfurecía contra ellos por tener la osadía de existir. Una lenta y fría sonrisa se extendió por su rostro. Ni siquiera en Cryptus había podido disfrutar de tal abandono. Aquí estaba la vindicación al final, en Val Primus. Los desgarradores de carne tenían un campo de batalla donde no podían hacer nada mal. Zed y sus desgarradores tuvieron la batalla de sus vidas contra los tiránidos, desatando una furia tan brutal que hasta la mente enjambre se asustó. Ordenó a sus legiones evitar el contacto directo con ellos, porque enfrentarse a los desgarradores era simplemente marchar al matadero. Si hubo unos hijos de Sanguinius que se divirtieron en la devastación, esos fueron los desgarradores. Poco después incluso se enfrentaron al demonio Kavanda. Gabriel Zed tuvo que retractarse. Este sí era un final adecuado para guerreros de su talla. Quería irse a lo macho, y lo estaba logrando. Pero todo cambió cuando Guilliman, el excelso primarca, llegó a Val y salvó a los hijos de Sanguinius. Zed quedó sorprendido, no tanto por el regreso del primarca, sino porque después de todo existía esperanza para ellos. Sí, esperanza. Una palabra que los vampiros berserkers habían olvidado. ¿Verdad? Guilliman se las recordó al entregarle refuerzos primaris. De la noche a la mañana el problema de sus números se resolvió. Ya no estaban en peligro de extinción. Al contrario, con los primaris se habían vuelto más fuerte que nunca. Estaban en su pick. En el 99% de los casos donde un capítulo recibe refuerzos primaris se celebra. Pero Gabriel Zed, bueno, ¿cómo decirlo? Es como preguntarle a tu abuelo sobre política en plena cena de Navidad. Zed era ese abuelo. Nunca le agradó Guilliman. Ese odio viene de Nasir Amit, que nunca perdonó que el primarca fragmentara a los ángeles sangrientos y lo veía como una princesita obsesionada con el control. Con el regreso de Guilliman también volvieron sus famosas reformas, en este caso los primaris. Zed los desprecia, y con desprecio hablamos de un odio que roza lo personal, lo íntimo. Es el equivalente al odio que siento yo por la empresa eléctrica de Cuba. La razón era sencilla, los primaris no sufrían ni sed de sangre ni rabia negra. Durante la 8ª edición, por alguna razón, los refuerzos primaris tanto de ángeles sangrientos como de desgarradores no tenían ese defecto genético. Algo que no tiene sentido. Imagina pasar años tocando el tema de una cura para la rabia negra y la sed, solo para que te digan, esos defectos que forman parte de la identidad de los hijos de Sanguinius ya no existen. Me acuerdo que hay un juego de Warhammer que es de los ángeles sangrientos. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Lo jugué un poco. Y me gustaría jugarlo en directo, ahora que tengo la computadora mejorada. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero era uno que literalmente contaba la historia de que lo que pasó después de la devastación de Val. Ya que el Dante había recibido a los primaris y que esto no tenía lo que era lo de la semilla genética, el fallo. Y que algunos de sus comandantes no confiaban mucho en ellos, por eso. Y me parece que en el juego, una de las habilidades que puedes desarrollar es, irónicamente, la rabia negra y la sed de sangre. Tendría que jugarlo alguna vez. Y ahora que lo pienso, capaz que después de esto podemos jugar al Dawn of War. Eso podemos intentar jugar.
Pues bueno, continúo con el video, ¿sí? Ya casi termino. Gabriel Zed sentía que esos novatos no eran verdaderos hijos de sanguíneos, mucho menos desgarradores de carne. Si no tenían rabia negra, ira, trauma, si no cometían crímenes de guerra, ¿cuál era el sentido de todo? Era como empanadas sin carne, espagueti sin salsa. Los trataba como hijos ilegítimos, como un padre latinoamericano que deja sin pensión a sus criaturas. Solo una cosa cambió esta relación. Los escritores se dieron cuenta de la tontería que fue quitarles esos Se defectos nota. y comenzaron a mostrar casos de Primari sucumbiendo a la sed de sangre y la rabia negra. Ahí sí, Gabriel Zed estuvo feliz. Una vez conociera esa ira, se volvería la nueva generación de desgarradores de carne que tanto anhelaban. Aunque, y esto es claro en el Códex de Novena Edición, esta no es la salvación de los desgarradores, simplemente ha sido un aplazamiento de su final. Después de la devastación de Eval, los desgarradores de carne han tenido sus altibajos. Como cuando liberaron su mundo natal de una invasión caótica liderada por un tipo que, para colmo, tuvo la osadía de ponerse la armadura de Nasir Amid. También participaron en hijo las de puta. campañas del Cinturón de Corintio y en varias otras batallas que ni te cuento. La verdad es que Gabriel Zed todavía no se cree que el capítulo haya sobrevivido tanto tiempo. Mira, han pasado por un sinfín de polémicas, conflictos y catástrofes, pero ahí siguen, dando guerra. Hay un sentido poético en todo esto. La identidad del capítulo nació como respuesta a la muerte de su padre. Nasir Amid se convirtió en los Vengadores, almas condenadas sin esperanza, buscando un final digno. Nunca se vieron a sí mismos como héroes, ni intentaron imitar a su padre en sus aspectos positivos. No como los Lamentadores o los Ángeles Sangrientos. Pero con Gabriel Zed aprendieron que, Sí, pese se al llama pasado peligroso. oscuro, en el crisol de la batalla y a través de buenas acciones, el mundo puede llegar a verlos con otros ojos. Y para cerrar con broche de oro, la canción Bratva, de Slaughter of Prevail, con sus letras encaja perfectamente con este tema. ¿Para qué sigues vivo? El tiempo pasará sin broma y de tu cuerpo crecerá hierba. Quien quiere morir de miedo le pide a alguien otra oportunidad. Moriremos con una sonrisa, sabiendo lo que escribían sobre nosotros. ¿Pensabas que te daríamos solo una bonita reflexión final toda melosa? En parte sí, pero así como dice esta canción, los desgarradores de carne, como mismo anhelan redimirse, saben muy bien cuál es su rol. Sí. Son los ángeles del matadero. Su tarea, cosechar la vida del enemigo. Su destino, la tumba. Esa es la manera en la que desean ser recordados cuando el segador de almas los reclama en algún campo de batalla, pero a su vez, desean que haya gloria en ese instante. Tanto como puede serlo caer en nombre de una causa justa. Es fácil. Bueno, posiblemente sí también se comían un chorizo de vez en cuando. Aunque bueno, entre tanta sangre, mutilación y cosas así, algún que otro chorizo se habían comido, sin darse cuenta. Sí, tremendo capítulo también. Fácil ser un héroe cuando eres una persona perfecta o carente de máculas. Los desgarradores tienen mérito por encima de sus hermanos por la sencilla razón de que constantemente luchan contra su naturaleza, contra sus demonios internos y al final del día, dando un paso a la vez, demuestran que todos podemos ser mejores. Y bueno, comentario final. Estos posiblemente sin darse cuenta se comían algún chorizo de vez en cuando. Pero los hijos del emperador estoy segurísimo que literalmente se peleaban por ver quién se comía el chorizo primero. Bueno, somos máquinas de matar, no somos monstruos. Es verdad. A ver, deme un segundo.